Damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo por todo lo que nos permite hacer, porque todo es para Él y sin Él nada somos, ¿verdad? Gracias a Dios que nos permite estar en esta noche reconociendo que es por su gracia y misericordia, y que si usted y yo estamos aquí es por la bendita misericordia que Dios nos sostiene día a día, que venimos a Él y nos acogemos a su amor, al perdón de nuestros errores y pecados, y rápidamente vamos y le decimos: Señor, ayúdanos. Es Dios el que se merece toda la gloria, toda la honra. Es Dios el que abre los caminos, ¿verdad? Es Dios el que levanta al hombre del polvo y del muladar y lo hace sentar en silla de príncipes. Es Dios el que endereza el paso de los hombres. Es Dios el único y merecedor de toda la gloria. Gracias, amado Pastor Ramón, gracias, amada iglesia de Vino Nuevo, por recibirnos, por acogernos, por estar siempre al pendiente, por sus oraciones y siempre dispuestos a apoyar a todo misionero, a todo ministro que viene aquí, a todo hermano que usted ve que está haciendo la obra del Señor, siempre está apoyando espiritualmente y financieramente también. Qué privilegio tiene esta hermosa congregación de Vino Nuevo. A los que no nos conocen, mi nombre es José Luis Martínez, soy pastor de Centro Familiar Alas. Reciba saludos de toda la iglesia, de mi hermosa y amada esposa Nora Martínez, de mi hijo Gamaliel y mi preciosa hija Abby. Gracias a Dios que nos permite estar aquí. Y antes de empezar, quiero que reciban saludos, Pastor Ramón, reciba saludos del pastor Timoteo y la pastora Lorena, que están allá en Putla, Oaxaca. Es increíble cómo surgió esta conexión. Mando por ahí también saludos a nuestro pastor, hermano y amigo Raúl Castro, porque todo ha sido una conexión divina. Hace como 2 años me comentaban los pastores que nuestro hermano Raúl tenía un evento allá en San Martín de Peras, y nuestro pastor Ramón fue a compartir por allá juntamente con otros pastores de la ciudad. Me parece que iba el pastor Carlos Montoya también. Y ahí comentaron a unos hermanos, ¿verdad? Siervos, ministros del Señor, que tienen una hija de 15 años de edad. Estrella se llama su nombre. Estrellita pues está en silla de ruedas, no ve, tiene discapacidad visual, también verbal, y no camina, ¿verdad? Y tiene síndrome de Down. Y nos comenta la hermana que incluso nuestro hermano Raúl tenía una silla ahí donde atendía a sus hijas, se la regaló y actualmente la usan para Estrellita, su hija. Y nos comentaban los hermanos que el pastor Ramón les habló del ministerio, y es así como hace como 1 año, 3 meses empezamos a tener contacto con ellos. Pero lo sorprendente es que son unos hermanos que dentro de lo que tienen dan, de esos siervos de que lo que tiene inmediatamente lo da y lo comparte. Y estuvimos con ellos. Dios nos permitió estar ahí en Putla, en la ciudad de Putla, y también en la sierra de Río Verde, atendiendo a la comunidad de Triquis. Dios abrió la puerta increíble con los Triquis. Usted sabe que no es fácil entrar en ciertas etnias, pero Dios puso gracia, y el hijo del líder, Eladio, en silla de ruedas, nos lo presentaron, nos presentamos, le dijimos qué es lo que hacíamos, qué ministerio puso Dios en nuestras manos, que es una responsabilidad grande, es una responsabilidad donde hay temor, pero sobre todo hay amor. Y es atender a las personas con discapacidad y sus familias. Y Dios nos puso en gracia ahí, se abrieron las puertas. Entonces ya estamos trabajando en la ciudad de Putla y en la sierra de los Triquis. Y primero Dios, le pido sus oraciones para que pronto allá se abra un instituto Alas para dar educación, dar terapias y nutrición a todas las personas con discapacidad y sus familias.
Nos comentaban los hermanos que son 6 horas para moverse a la ciudad donde pueden recibir terapias, pero bueno, Dios es tan grande que Él hace lo imposible posible y pueda llegar esa ayuda. Entonces le pedimos de sus oraciones que Dios ponga los medios, levante gente, porque hace falta gente, ¿verdad? Si tú eres un psicólogo, terapeuta, doctor, déjame decirte que Dios tiene un propósito tremendo con tu vida para llegar a estas hermosas familias. Y enviamos saludos a Putla, a nuestro hermano Raúl, que sé que está viendo, a nuestros hermanos que nos están viendo en este momento. Un saludo y un abrazo. Gracias por conectarse el día de hoy. Sin más preámbulo, vayamos a nuestra hermosa palabra, vayamos a nuestra Biblia y vamos a leer Segunda de Samuel, capítulo 11, del 1 al 2. La voy a estar leyendo en Nueva Versión Internacional. Quizá a lo mejor usted tiene la Reina Valera, está muy bien, pero quise leer esta versión porque cambian algunas palabritas y va con el tema. El tema de esta tarde es: no te duermas porque estás en guerra. Y mire lo que dice esta hermosa palabra. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa. Quiero leer también Primera de Crónicas 20, versículo 1. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, Joab dirigió al ejército en una serie de ataques exitosos contra la tierra de los amonitas. Durante esas operaciones sitió la ciudad de Rabá, la atacó y la destruyó. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Pongámonos en las manos de Dios, que Él nos hable, nos diga el consejo, ese discernimiento, y que el poder de su palabra hable en nuestros corazones, ministre en nuestras vidas, nos haga estar atentos, alertas y sobre todo a lo que el Espíritu de Dios quiere hablarnos en esta hermosa tarde. Dios soberano y Padre nuestro, merecedor de toda alabanza, adoración y gloria, nos ponemos en tus manos sabiendo que sin ti no podemos hacer nada y no somos nada, pero en tus manos preciosas, Señor, tu Espíritu Santo opera y hace tu voluntad, y esta palabra llegue a estos corazones, llegue a cada hermano o hermana que estará viendo esta transmisión, ya sea en este momento o en una repetición. Que tu Espíritu Santo haga su obra, Padre, y tu palabra fructifique en cada corazón. A ti sea toda la adoración, toda la gloria, y gracias, Padre, por dejarnos compartir tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, el tema se lo vuelvo a repetir: no te duermas porque estás en guerra. Déjeme decirle que en el año de 1941 las relaciones entre Estados Unidos y Japón empezaron a deteriorarse. Ya era una lucha intensa, ¿verdad?, para saber quién tenía el poder o el mando. Y Estados Unidos obstruyó completamente los negocios comerciales con Estados Unidos, y no solo eso, sino que también bloqueó la ayuda petrolera que recibían ellos, o el petróleo que recibían, lo bloqueó de una manera fuerte, a tal grado para que Japón no tuviera economía fuerte, no tuviera poder y se viera disminuida, y de esta manera la relación entre Estados Unidos y Japón se había roto. No obstante, el presidente Roosevelt había anunciado que estaban en una inminente guerra, que se venía a venir aquello que ya era imposible detener.
Los japoneses por su lado, ellos estaban haciendo una estrategia, y la estrategia era que habían estudiado bien la isla de Hawái, Pearl Harbor, donde había una flota marina, y de una manera que si la destruía era tocar y aplastar casi el corazón de Estados Unidos. No obstante, mientras en el radar que estaban operando en Opana Point, aquellas personas que tenían que estar atentas estaban como que descansando. Pareciera que no estaba pasando nada. Sin embargo, ellos esperaban una flota aérea de Estados Unidos, y el que estaba operando el radar estaba descansando y no sabía que estaba a punto de suceder una guerra, una tragedia inminente, algo increíble que pasó en la historia de la humanidad. Y sabes, por aquella persona estar descansando en medio de una guerra, estos aviones empezaron a entrar por la isla. Alrededor de 300 aviones empezaron a entrar. Y sabes, no eran los aviones estadounidenses, eran los aviones japoneses. Y cuando empezaron a entrar por la isla, el ataque vino de manera instantánea, de manera rápida, lo aniquilaron. Media flota marina quedó aniquilada, porque estaban durmiendo en tiempo de una guerra. Se distrajeron. 3.435 muertes, 1.178 heridos. Tú sabes que cuando hay una guerra, las bombas, las explosiones, hay personas que pierden sus miembros, hay personas que pueden quedar ciegas, hay personas que pueden perder una mano, un pie o ambos, o inclusive dejarlos paralíticos. Y la guerra se movió de una manera fuerte. Estados Unidos parecía que había sido aniquilado, inmovilizado. Su fuerza marítima había quedado destruida. Y vuelvo a la historia con David. David estaba en guerra y se quedó en casa. Cuando volvemos a leer una vez más nuestra palabra, nos dice que David se quedó en Jerusalén, y una tarde, al levantarse de la cama, quiere decir que no era en la mañana, era ya tarde, David estaba tranquilamente como si no estuviese pasando nada. Cuando su ejército, cuando su gente estaba en una guerra, él estaba ahí tranquilo. Imagínate a David en su alcoba, paseándose, como dice la Biblia, cayendo el sol. Mientras caía el sol, algunas lámparas de algunas casas empezaron a alumbrar, y de momento una silueta de una mujer que se estaba bañando. David inmediatamente se quedó ahí mirando, viendo aquella escena. David pudo haberse hecho a un lado, pero bueno, era el rey. ¿Qué le impedía hacer lo que él quería? Y David manda a uno de sus siervos y empieza a preguntar por aquella mujer, ¿verdad? Y le dice: ¿quién es esta mujer? Es Betsabé, es hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo. Pues David ya no le importaba de quién era hija, ni tampoco si era casada. Había un conflicto en su mente. Él sabía que era violar los mandamientos de Dios, pero aquella pasión desbordante que él estaba teniendo, no pudo controlarla y mandó a llamarla. A la mañana siguiente la despidió y pareciera que no había pasado nada. Todo parecía normal. David volvió a sus labores. Y esta mujer, una semana después, envía la noticia que estaba embarazada, cuando David tenía que haber estado en una guerra, estaba descansando. Todos conocemos la historia, pero hay gente que quizá va empezando en el camino de Dios y no sabe toda la historia. Te invito a que leas 2 de Samuel.
David hizo un plan. Y en ese plan era llamar a Urías el Eteo, un hombre fiel, un hombre leal, un hombre que estaba ya en la guerra, que estaba poniendo su vida, defendiendo el reino, no importándole que diera su vida para que el rey estuviera salvo. El plan de David era que Urías llegara a su casa, estuviera con su esposa, tuviera relaciones y ahí acababa todo. Se acababa el problema. Quería ocultarlo. Mas Urías era un hombre fiel. Esos hombres fieles. No fue a su casa, se quedó en las escaleras. David se enteró y decía, ¿por qué no fuiste a tu casa? Señor, ¿cómo voy a ir a mi casa y tener relaciones con mi esposa cuando el arca de Dios está en batalla y tu pueblo, tu ejército está ahí viviendo en campañas al aire y esperando ver a qué horas entra en guerra? Y yo iría a mi casa a dormir tranquilamente con mi esposa. Eso no lo haré, Señor. Bueno, David se quedó asombrado, pero toda aquella revolución, todo aquel error, su estrategia llevó a que Urías fuese asesinado. Su estrategia llevó a que el hijo que esperaba Betsabé no se diera. 2 muertes por una mala decisión, por haber estado descansando en vez de estar en una guerra. ¿Sabes qué es lo que hizo David? Lo que hizo David fue, número 1, abandonó su propósito. Abandonó su propósito. Se quedó en casa a descansar cuando tenía que haber estado en guerra. Tú como varón, no abandones tu propósito como ese esposo que tiene que cuidar a su esposa, que tiene que amarla. Tú como varón no te quites de ese lugar como el padre que tiene que instruir a sus hijos, enseñarles la palabra, porque tú eres el sacerdote de tu hogar. ¿Sabes qué también hizo David? Centró sus pensamientos en sí mismo. No le importó los demás, sino le importaba a él. Ese es uno de los problemas graves que se comete en el ser humano, pensar en sí mismo y no pensar en los demás. Y cuando llegó la tentación, en vez de huir, se quedó analizando. Cuando llega la tentación, ¿qué haces tú, varón? Cuando llega aquella tentación en el celular, en las redes sociales, ¿qué haces tú, varón? ¿Pasas inmediatamente, bloqueas, o te quedas mirando, o te quedas viendo, te quedas analizando? ¿Qué haces tú? Uno de los grandes males de estos tiempos, que es un peligro, ha sido la pornografía, donde ha destruido a muchos, no importando su puesto, su posición, su estatus social, ha destruido a varios. David no huyó y tuvo que pagar consecuencias. Cuando tenía que estar en la guerra, se quedó a descansar. Fue cuando pecó deliberadamente con Betsabé. Quiero llevarte a otro ejemplo similar. Y vayamos a Jueces 16 y vamos a leer, a resumir todo un capítulo en 5 versículos. Mira lo que dice. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo
pues su fuerza se apartó de él y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, se lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Una y otra vez ya había tenido unos acontecimientos Sansón con Dalila, hasta que le descubrió el corazón. En estos tiempos, ¿cómo puede ser Dalila? Quizá a lo mejor no es esa mujer de labios pintados o de ropa seductora. Quizá Dalila puede disfrazarse en este tiempo de otra manera. Quizá puede disfrazarse en tu aflicción, en tu cansancio, en tus hábitos que te pueden llevar a destruirte. Quizá tú eres una persona exitosa y esa Dalila se viste de éxito, se viste de arrogancia, piensas que tú lo puedes hacer todo, que no necesitas a Dios. Quizá esa Dalila puede convertirse en alguna amistad y esa amistad puede destruirte y no te das cuenta. Porque Satanás se viste como ángel de luz. Quizá Dalila se puede vestir e incluso de que las cosas las estás haciendo bien y ves cómo floreces y prosperas, pero debes de tener cuidado ahí. Es donde tú y yo debemos tener cuidados porque somos vulnerables. A todo hombre, a toda mujer que puede que las cosas estén saliéndole bien, es cuando más cuidado debemos de tener. Porque el enemigo va a bombardear tu mente. Eres donde más atacado vas a ser. ¿Y sabes? Porque el enemigo va a pensar y te va a poner en tu mente de que tú eres esa persona la indicada, que si tú no estás las cosas no funcionan, y esto no es así. Esto no es así. Tú y yo aprendemos y debemos de saber que nuestra fuerza viene de Dios. El que abre el camino es Dios. No es que haya sido tú, no es que haya sido yo, no es que tengamos alrededor gente tremenda, es porque Dios es el que abre el camino. Es porque Dios es el que manda su bendición y por eso las cosas suceden. No somos nosotros, es Dios el que abre las cosas, es Dios que hace las conexiones divinas, es Dios el que abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente. No es tu intelecto, no es todo lo que tú eres o lo que tú te has preparado, es porque Dios permite que las cosas sucedan. No somos nosotros, es Dios. Es Dios el que te da la fuerza. ¿De qué sirve que tengas las cosas cuando ya no está el que te bendice? ¿De qué sirve de que todo te vaya bien cuando ya no está el que siempre ha estado contigo para que las cosas funcionen? ¿De qué sirve que esté esa mujer y ya no está la esposa? ¿De qué sirve? Sansón empezó a jugar una y otra vez. Él pensaba que era la fuerza que él tenía por el cual podía vencer a los demás. Se le olvidaba que era el Espíritu de Dios que venía sobre él y el que le daba la victoria. La victoria estaba segura porque el Espíritu de Dios venía sobre su vida. La victoria está segura sobre tu vida porque el Espíritu Santo viene sobre nosotros, pero no somos nosotros, porque Dios pone de su gloria en vasos de barros, en vasos de barro que por sí mismos no pueden funcionar, pero cuando Dios pone de su Espíritu Santo, las cosas suceden de una manera gloriosa. Pero es Dios, no somos nosotros. No es que tengas una carrera exitosa. Mira dónde Dios te ha llevado. Quizá eres un profesionista. Dale gracias a Dios porque Él fue el que te dio la sabiduría para hacer estas cosas. Pero no eres tú, hermano, hermana, joven. Sansón era un hombre que había sido creado para pelear, para conquistar, para ser un libertador, pero su fin terminó siendo sin ojos, encarcelado y encadenado. Joven, varón,
Quizá Dios te está levantando, está haciendo cosas grandes, maravillosas con tu vida. Recuerda que la gloria es de Dios. Recuerda que Él es el que hace que sucedan las cosas. No somos nosotros, Él es. Y Él siempre será. Y a Dios siempre hay que darle la gloria, porque no somos nada sin Él. Cuando veas que el ministerio está creciendo, está prosperando, recuerda que es por su misericordia. No eres tú, no es que tú hayas tenido un buen plan, es que el Espíritu Santo sopló sobre tu vida y te dio la idea, y entonces empezó a hacer las cosas. Porque es una cosa diferente que sea la idea del hombre a cuando es la idea de Dios. Cuando es la idea de Dios, tú dices: Señor, pero ¿cómo van a suceder las cosas? Él va a hacer que sucedan. Solo tienes que caminar en fe, tienes que moverte en fe. Los recursos Él los va a poner, pero recordemos, todos somos vulnerables, nadie está exento. Pidámosle a Dios de su misericordia, vayamos a Dios como a refugiarnos. Hoy hablaba en la tarde con mi hijo, estábamos tomando un café, bueno, él un té, y platicábamos, y le decía: hijo, ¿cómo te sientes? Acabamos de venir de un lugar. Y esto hablábamos. Le digo: hijo, ¿sabes qué? El enemigo es tan astuto que se va a presentar de muchas maneras. Y cuando menos creas, asegúrate que sea Dios el que te está diciendo dar el siguiente paso. Porque el enemigo va a querer que te veas como que mira este reconocimiento, mira, por aquí puedes ganar más dinero, mira, por aquí las cosas son de esta manera, y no es así. Es a la manera de Dios. Dios muchas veces va a desbaratar tu plan, ha desbaratado mi plan un montón de veces, y entonces Él lo cambia y es a su manera de Dios, no es a la de nosotros. Dios nos libre, Dios nos guarde. No es tu éxito, no es mi éxito, es porque Dios en su misericordia y en su gracia está permitiendo que las cosas sucedan. Entonces siempre la gloria será para nuestro Dios. Quiero hablarte de otro punto: la importancia de pertenecer a una congregación, la importancia de esos intercesores. Yo bendigo a cada intercesor de este lugar, yo bendigo a cada persona que ora. ¿Cuántas veces Dios no te ha puesto a orar a ti por alguien que quizá no has tenido una amistad, pero Dios te dice: ora por esta persona? O alguien pone en las redes sociales, vamos a salir a tal lugar. Tú sabes que esa persona o ese equipo necesita oración, o alguien va a hacer un evento, tú sabes que esas personas necesitan oración. Y sabes, si a ellos las cosas les salen bien, a ti también. Somos un cuerpo, trabajamos para el mismo Dios, las almas son de Dios. Así es que aunque no pertenezcamos a una misma congregación, pero pertenecemos a un mismo cuerpo, y todo lo que se lleva a cabo es para que Dios sea exaltado. Así es que si nuestros hermanos salen y las cosas salieron bien, a ti te salieron bien, porque somos un cuerpo. La gloria será y es para nuestro Dios. No te olvides, y bendigo a los intercesores, porque los intercesores hacen que en la oración se muevan aquellas piedras, se muevan aquellas montañas. Son los que abren camino en la oración, son los que van al frente en sus oraciones. Tú parecieras que dijeras: bueno, ¿qué puedo hacer? Ora. Tu oración tiene poder. Tu oración puede liberar a alguien, tu oración puede salvar a alguien, tu oración hace que los recursos se muevan para una familia, se muevan para una persona, se muevan para el ministerio, y Dios se ha exaltado. Y el ejemplo te lo voy a dar aquí en Hechos, capítulo 12, del 1 al 18, pero solamente voy a leer 7 versículos. Y mira lo que estaba aconteciendo en la iglesia. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mira lo que pasó. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. O sea, lo mató.
Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Mira lo que dice este versículo. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron en las manos. Resumiéndote, una iglesia que estaba orando, intercediendo. Había un hombre en prisión, estaba a punto de ser degollado, pero la iglesia, aquellos intercesores que son de gran estima delante de los ojos de Dios, aquellos que están orando a cualquier hora, no importando si es de madrugada, si es de día, si es en la noche, si es en la tarde, que se ponen a orar, a interceder. Mira lo que lograron: que Pedro saliera libertado sin ningún problema. Las cadenas se cayeron. Qué importante es cuando alguien está enfermo y la iglesia se pone a orar. Algo glorioso sucede. En esta pandemia, ¿cuántos de nosotros hemos visto partir a sus ministros, a tremendos intercesores? ¿Tú crees que Dios no escuchó? Claro que Dios escuchó, pero era el tiempo, llegó el tiempo de ellos y les dijo: vámonos, hijos, es momento. Hoy en día, si tú estás viendo esta enseñanza, es porque Dios te ha permitido tener vida. ¿Cómo vas a usar tu vida? ¿Cómo vas a usar tus tiempos? Recuerda que estás en una guerra inminente. No se puede parar. La Biblia nos enseña que en los últimos tiempos la maldad iba a crecer, y lo estamos viendo. En esta pandemia no solamente la maldad creció, la violencia intrafamiliar creció también. No entendió la humanidad la oportunidad que Dios nos está dando al parar todo y dejarnos estar en familia, porque no teníamos tiempo por el trabajo, la mucha actividad, y Dios paró para que nos uniéramos como familia, oráramos, pasáramos un momento agradable, supiéramos adorar a Dios, preparáramos nuestro altar, y nuestro altar, nuestras oraciones llegaran como olor fragante a nuestro Dios. Pero hoy en día pareciera que esto no ha movido a la humanidad a entender la misericordia que Dios está extendiendo para la salvación, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En esta pandemia, algunos hermanos han sido heridos. Algunos hermanos se apartaron del camino del Señor. Se ganaron otros, pero otros se apartaron. Sus fundamentos se vinieron abajo, se dieron cuenta que no estaban bien fundamentados. El techo, la columna se vino para abajo, el fundamento se movió. Algunos divorcios todavía, increíblemente, se estuvieron viendo divorcios en medio de esta pandemia, cuando se tuvo que haber visto una restauración familiar. Todo por estar durmiendo en tiempo de guerra. Quiero enseñarte un último ejemplo. Está en Mateo 13. Y vamos a leer Mateo 13, capítulo del 24 al 30. Solo quiero que analices lo que el Espíritu Santo quiere decirnos.
les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo. Dormían los hombres. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo le diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en su granero. Estamos en una guerra y pareciera que estamos durmiendo. Cuando duermes, viene el enemigo y pone cizaña, pone contienda en tu hogar, pone contienda en tu familia, pone contienda en la iglesia. Hay un enfriamiento, hay un adormecimiento. Y déjame decirte que el dormir tiene un sinónimo de adormilarse, descansar, descuidarse, confiarse y abandonarse. Y eso es lo que ha estado pasando últimamente. Y Dios nos está diciendo: no se duerman porque están en tiempo de guerra. No se duerman. El general Toyo, cuando vio aquella destrucción masiva que habían hecho en Pearl Harbor, entendió y dijo estas palabras que quedaron escritas: hemos despertado a un gigante dormido. Y el Señor nos dice en esta noche: el que está dentro de vosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Así es, mi hermano y mi hermana. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si ha hecho daño a tu hogar, si ha lastimado tu familia, yo te puedo decir en esta tarde noche, que el que está dentro de nosotros es más grande que el que está en el mundo. Que en este momento tú le digas: Señor, es verdad, me dormí, pero quiero despertarme. Es verdad, Señor, paré, pero quiero activarme. Que en esta noche el Señor active tu vida, active tu ministerio, active ese don que Dios ha puesto en ti. Que te levantes, que no estás destruido. Es verdad que quizá hemos sido como derribados, pero no estamos destruidos, porque el que está dentro de nosotros es más grande que el que está en el mundo. Así es que, amado hermano, levántate en el nombre del Señor. Empieza a hacer ese altar en tu hogar, que ese incienso se eleve y llegue hasta la presencia de Dios. Que te levantes como el ministro, como el sacerdote que eres de tu casa, que cubras tu esposa, que cubras a tus hijos, que tú lleves el alimento espiritual, no solo físico. Que vean en ti ese gigante que se ha despertado y no es más que nada que el Espíritu de Dios que posa sobre tu vida, que te ha diseñado para conquistar, para pelear y para levantarte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú fuiste diseñado a ser a la semejanza de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial, ¿cómo es nuestro Padre Celestial? Poderoso, misericordioso, maravilloso, creativo, y todo eso lo ha puesto en tu vida y en mi vida. Así es que en esta noche vayamos a Dios. Varón, solo reconoce que no puedes y no puedo sin la ayuda de Dios. Reconoce que lo que tienes es porque Dios ha permitido que lo tengas. Levántate, despiértate en el nombre de Jesús.
Acobija tu hogar, ora por ellos, úngelos, ministralos, envíales palabra de bendición sobre tus hijos. Dile, Dios te diseñó para hacer bendición en esta tierra. Dios bendiga tu hogar, tu matrimonio, tu vida y lo que ha puesto para servirle al Señor. Padre, en esta hermosa noche, Señor mío, si alguno de mis hermanos está adormilado espiritualmente, despiértalo en el nombre de Jesús. En este tiempo, Señor mío, que pareciera incluso que hubiese confusión, Señor mío, tú sigues siendo Dios, sigues siendo poderoso, sigues haciendo milagros, sigues haciendo maravillas, sigues levantando al pobre del muladar, sigues uniendo al que no tiene familia, lo pones con familia. Tú sigues siendo Dios. Si tenemos la victoria es porque tú das la victoria. Si tenemos lo que tenemos es porque tú derramas las bendiciones, Señor. ¿A quién iremos, Padre, si en ti está la vida eterna? Bendigo a mis hermanos que están viendo por este medio. Bendice su hogar, Señor mío. Que esta palabra llegue y toque sus corazones, sus mentes, los active para hacer tu obra que estamos viviendo en estos tiempos. Bendigo, Padre del cielo, a Vino Nuevo. Bendigo al pastor Ramón, su familia, cada ministro, cada hermano que labora y colabora en este lugar, Señor. Gracias por mis hermanos que estuvieron en la alabanza. Gracias por mis hermanos que están poniendo, Señor mío, su esfuerzo para que esto llegue y alcance y ministre otras vidas. Gracias, Padre, te damos y a ti sea toda la gloria, mi Dios. No te olvides, no te duermas en tiempo de guerra. Adelante, mi hermano, si podemos con la ayuda del Señor. Dios te bendiga, hermano.